Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este acto que, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos, hemos creado con mucha ilusión para conmemorar el 580 aniversario de la creación del Col·legi d'Apotecaris de Valencia, el 20 de marzo de 1441. Desde entonces se ha trabajado duramente para conseguir diferentes hitos en beneficio de nuestra profesión. Prueba de este trabajo, en la actualidad, ha sido la modificación del Decreto Ley 2/2013 sobre la prestación farmacéutica en la Comunidad Valenciana, que nos impedía ejercer nuestras libertades y poder conveniar con la Administración con total transparencia y equidad, en cierta manera. Y así, al eliminar este decreto ley o modificar el decreto ley, quitando lo que nos impedía esta gestión, se estableció el nuevo concierto con la Administración y las oficinas de farmacia. También hemos apostado por una farmacia más asistencial, centrada en el paciente al que se proporciona cuidados específicos para su salud a través de los servicios profesionales farmacéuticos. Esta apuesta se ha visto plasmada con la aprobación en 2018 del Decreto de Regulación de la Concertación de Servicios Profesionales Asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación. Esto supone un antes y un después para la farmacia comunitaria española y una herramienta fundamental para dar cobertura legal a los servicios profesionales farmacéuticos, así como reconocer el carácter asistencial de la farmacia comunitaria. En este sentido, y con el claro objetivo de contribuir a hacer el MICOP un colegio puntero, en 2014 se creó la plataforma Atenfarm para el desarrollo e implementación de servicios profesionales farmacéuticos y para ayudar a los farmacéuticos a gestionarlos e implantarlos de una forma sencilla en sus oficinas de farmacia. En la línea de trabajo emprendida también hemos realizado un informe que analiza desde una perspectiva económica y legal las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias sobre la distribución minorista de medicamentos, que hace una referencia y hace una defensa irrefutable del modelo mediterráneo de farmacia. Y seguiremos vigilando los movimientos de esta organización, así como de la IREF, que pensamos que puede hacer alguna actuación aquí en la Comunidad Valenciana. También trabajamos para integrar al farmacéutico dentro del sistema de salud e impulsarnos con la colaboración con otros profesionales sanitarios, tal como se ha hecho en el proyecto Indica Más Pro, un proyecto de codiseño con médicos, asociaciones de pacientes y distintas sociedades científicas, para tratar los síntomas menores desde la farmacia comunitaria a través del servicio de indicación. Siempre hemos atendido a los farmacéuticos y siempre les hemos defendido porque tienen que estar unidos, independientemente de su modalidad de ejercicio. Después de las desavenencias producidas por el proyecto RES y Equifar, comenzamos a trabajar en una comisión autonómica multidisciplinar dentro de la profesión para elaborar una propuesta única que sería la propuesta autonómica del modelo de asistencia farmacéutica sociosanitaria, que ha sido de gran importancia para que por fin salga el decreto de prestación farmacéutica en centros sociosanitarios en la Comunidad Valenciana. Recientemente se ha puesto en marcha el programa piloto de dispensación de medicamentos hospitalarios a través de farmacias comunitarias, con la entrañable y con la imprescindible colaboración de la distribución autonómica. Otra muestra más de que el trabajo conjunto del colectivo suma en beneficio de toda la profesión, creando una plataforma, el Colegio de Registro, para poder facilitar el trabajo de las partes implicadas. El colegio es de todos, por lo que hemos defendido los derechos de los farmacéuticos titulares de salud pública, ante las intenciones de Consellería de extinguir sus plazas sin ningún tipo de compensación después de décadas de desempeño de su labor encomiable, así como de defender la carrera de los profesionales de salud pública y al mismo tiempo conseguir el cobro de las indemnizaciones y de los atrasos correspondientes. Trabajamos diariamente también con industria, distribución, farmacia hospitalaria, atención primaria, para acercar el colegio a todos los farmacéuticos. También hemos realizado trabajos importantes que muchas veces pasan desapercibidos,
con compañeros de radiofarmacia, así como farmacéuticos titulares de inspección de aduanas. Por otro lado, desde 2020 adelantamos las ayudas a las farmacias BEC mediante el anticipo de subvenciones que les concede la Consellería. Pequeño detalle, pero significativo, pero no nos conformamos con ello. Ya que hay que apoyar a la farmacia rural y hacerla sostenible. Realiza un papel asistencial y vital para el ciudadano y por ello estamos trabajando en un proyecto que no solo va a consistir en una sostenibilidad económica, sino también profesional. Seguimos trabajando para conseguir unos servicios de urgencia remunerados que nos permitan a los farmacéuticos conciliar nuestra vida laboral y familiar, para no ser esclavos. Tenemos la promesa de que en este año 2021 verá la luz el borrador de este decreto. Y desde el MICOF también hemos contribuido en la creación de la Academia de Farmacia Valenciana, de gran importancia en el tema científico y cultural que merecemos en esta comunidad. Desde el inicio de la pandemia, desde el colegio hemos estado a vuestro lado, informando y ofreciendo material cuando la falta de suministro era acuciante. La farmacia ha demostrado una alta capacidad de adaptación y ha colaborado con la Consellería de Sanidad en el programa de apoyo farmacéutico domiciliario en contexto COVID-19. Desde el colegio no hemos parado de trabajar para mediar ante la Administración y solucionar los problemas que se iban sucediendo. En estos momentos, día a día, continuamos trabajando intensamente y seguimos peleando por vuestros derechos, ya que la vacunación está por completar y tiene que ser plena y efectiva para todo el colectivo. Paralelamente, continuamos también nuestra presencia en Bruselas para que la Unión Europea reconozca la importancia del papel del farmacéutico comunitario en la prevención de la salud. Por otro lado, y gracias a nuestro compromiso de responsabilidad social corporativa, ya que somos profesionales que estamos al lado del paciente y vivimos con el paciente, seguimos manteniendo la aportación de más del 1% del presupuesto colegial a las asociaciones de pacientes. Todos estos logros conseguidos no hubiesen sido posibles sin el tesón, la constancia y el trabajo de los trabajadores del MICOF y de los miembros que conforman la Junta de Gobierno. Una Junta que desde sus inicios ha tenido claro un objetivo: trabajar con ilusión para revalorizar la figura del farmacéutico en todos los ámbitos profesionales donde tiene presente. La trayectoria de nuestra institución a lo largo de casi 6 siglos de historia demuestra que, aunque la responsabilidad de nuestra profesión es muy grande, nuestros retos son aún mayores. Y aunque no están siendo años fáciles, hemos demostrado que nuestra contribución es básica para el bienestar de la sociedad valenciana. Asimismo, también quiero agradecer enormemente la participación de Salvador Raga, divulgador y presidente de la Asociación Cultural Via Vicentius Valentiae Oguistes Valencians, así como la participación del farmacéutico, querido amigo, Jaime Acosta, miembro de la sección de farmacia comunitaria de la FIP, quienes a lo largo de este acto realizarán un recorrido de la historia de la farmacia desde su pasado hasta su futuro. Como habéis podido comprobar, desde el MICOF hemos trabajado durante muchos años sin descanso y así lo seguiremos haciendo por la defensa de la profesión y por el profesional farmacéutico. Muchas gracias por estar presentes en este acto. Sin más dilación, tan solo me queda dar paso al presidente del Consejo General, Jesús Aguilar. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias al muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia y a su presidente, a Jaime Giner, por la invitación a inaugurar este acto que conmemora el 580 aniversario del colegio. El aniversario del colegio más antiguo del mundo, un gran legado que podemos ostentar con orgullo todos los farmacéuticos y que ahí conserváis adaptando su quehacer en cada momento de la historia. Hace 5 años presidía contigo, Jaime, este acto organizado por el 575 aniversario. 5 años han pasado ya. ¿Y quién nos iba a decir en ese momento que iban a pasar todo lo que hemos vivido en este último año? 5 años en los que desde el Consejo General, los consejos autonómicos y los colegios hemos dado grandes pasos, como decía Jaime, y consolidado proyectos
muy importantes para el desarrollo profesional y para la transformación digital. Hemos pasado de esa red de farmacias como establecimientos sanitarios atomizados a unas farmacias en red, con las plataformas del Consejo, con las plataformas autonómicas, esenciales durante toda la pandemia. Gracias al trabajo que teníamos ya desarrollados, con agilidad y con inmediatez, hemos evitado los problemas de suministro de medicamentos, adoptando pues todo lo que han sido las recetas electrónicas, facilitando la mascarilla a la población vulnerable o habilitando un sistema de contingencias para la receta electrónica privada. Una titánica labor que hemos realizado gracias a la fuerza del conjunto de la Organización Farmacéutica Colegial, sumando esfuerzos entre todos para prestar el máximo apoyo que hemos podido a los 75.260 farmacéuticos colegiados que han estado luchando y que siguen luchando frente a la pandemia. Un trabajo, el de todos los farmacéuticos de primera línea, que nunca habremos agradecido lo suficiente, porque si no hubiésemos estado ahí con esa cruz verde que nunca se apaga, habríamos vivido otra pandemia, muchísimo más dura para el conjunto de toda la población. Una profesión que en todas sus facetas ha estado en primera línea, que no se confina, que no se ha confinado y que ha vivido este último año poniendo en riesgo su vida para salvarla de los demás. Yo creo que hemos sido un ejemplo de compromiso, de trabajo y de entrega a la sociedad. Hemos evidenciado que somos un colectivo esencial para la gestión de la sanidad, una cohesión colectiva que actúa con diligencia, con profesionalidad y con solidez cuando se la necesita. Una vocación de servicio público que ha quedado sobradamente demostrada y que ha sido reconocida por la amplia mayoría de la población y de los medios de comunicación. Sin embargo, el conjunto de las consejerías de Sanidad y del propio Ministerio de Sanidad, pese a ese arduo trabajo de los consejos autonómicos con el Consejo General, pues no ha hecho todo lo que se puede hacer para implicar a los farmacéuticos en la lucha contra el COVID. Ha habido, bueno, como bien sabéis, comunidades más sensibles al papel que podemos jugar los farmacéuticos y se nos ha dado más cancha. Lamentablemente, pero plenamente conscientes del contexto de gobernanza de nuestro país, cada comunidad ha hecho lo que ha considerado oportuno y no ha habido una homogeneidad ni una equidad. Nosotros, como profesión, creo que podemos estar muy orgullosos de nuestro trabajo y como tuve la oportunidad de decir en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados a todos los grupos parlamentarios, si Ciudadanos entiende que no responde al clamor social de que la farmacia puede colaborar más. No quiero extenderme más para dejar el tiempo a dos excelentes ponencias que me siguen y que estoy seguro de que son de un gran interés. Pero no puedo terminar sin dar la enhorabuena a Jaime Giner y a toda su Junta de Gobierno por ese magnífico trabajo desarrollado por el colegio, por esa pasión y por esa dedicación a la farmacia y, por supuesto, por estar liderando con entusiasmo y mucho trabajo el colegio profesional más antiguo del mundo, velando siempre por el interés de todos los farmacéuticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, un momentito. A continuación, damos paso a la primera ponencia que tiene por título Viaje a la historia de la farmacia, curiosidades que debemos saber, impartida por Salvador Raga Navarro. Salvador es licenciado en Derecho, presidente de la Asociación Cultural Via Vicentius Valentiae, Oguistes Valencians, institución muy activa en la difusión de aspectos de la cultura e historia valencianas en general y a la vicentina en particular. Además, es profesor del Aula Cultural del Ateneo Mercantil de Valencia en materia de cultura valenciana y es el fundador y editor de la editorial Pinatea, que persigue fines solidarios. Adelante, Salvador. Buenas tardes. No es una fórmula de cortesía obligatoria la de decir que me siento tremendamente afortunado porque el MICOF haya pensado en mi persona para realizar una disertación en el 580 aniversario de la institución, porque creo, entre otras cosas, que todos los valencianos debiéramos sacar pecho por tener entre todas las instituciones que adornan este territorio una institución que no es exagerado decir que por sucesión de causa natural se convierte en la institución colegial
más antigua del mundo, y yo creo que en una tierra muchas veces convulsa como es la valenciana, el poder tener instituciones tan superlativas como esta nos hace sentirnos tremendamente afortunados. Y por tanto tengo que verbalizar esto y desde luego es algo que me gustaría resaltar convenientemente. Voy a pasar a compartir pantalla. Y me parece pertinente en esta disertación sobre curiosidades de la historia de la farmacia hacer un viaje a vuelo de pájaro con algunas de las curiosidades que a mí personalmente más me impactan respecto a la historia de la farmacia en distintas civilizaciones, historia de la farmacia que no se nos escapa a nadie que ha ido íntimamente vinculada a la historia de la medicina y que hasta hace tiempos relativamente recientes no se han independizado la una a la otra por cuanto los territorios comunes que iban compartiendo eran demasiados como para establecer una individualidad en cada una de ellas. Pero bueno, si nos remontamos a la historia de la medicina india, vamos a poder pensar que en estas civilizaciones en las cuales la religión, la superstición y la ciencia estaban tremendamente mezcladas, en la India es verdad que en aquel entorno de Vedas y Ayurvedas, pues esa civilización se relacionaba con aquellos elementos que tenían algún tipo de dulzura, como hablamos del lino y el jengibre, para intentar dotarles de actividades sanadoras. Después pasaremos a Mesopotamia y en la zona del Tigris y del Éufrates vamos a pensar que vamos a tener los primeros fármacos tal y como hoy podríamos hoy conocerlos como antecedentes, y es verdad que dotando esta civilización incluso a excrementos humanos de funciones sanadoras, es verdad que se utilizaban con los esclavos del lugar como testeo o como campo de pruebas para determinar la bonanza de estos elementos. Tenemos que pasar a Egipto para que en un papiro que se descubrió entre los ropajes de una momia, el papiro de Ebers, que muchos conocemos, pues allí es donde establecemos la primera constancia escrita de que existen elementos en la naturaleza, elementos minerales, elementos vegetales, elementos animales, que tienen determinadas potencialidades para curar algunas enfermedades. Y es por eso por lo que el papiro de Ebers podemos determinar que es el primero que, desde un punto de vista documental, realiza esta labor. Pasando a la cultura china obviamente también está muy influida por el taoísmo. Es la primera que seguramente nos da una relación botánica en la cual tenemos más de un centenar de plantas de las cuales se pueden realizar extractos para aplicarse a determinadas enfermedades, sobre todo porque el taoísmo, como sabemos, lo que persigue es el equilibrio entre cuerpo y alma y una longevidad para que el cuerpo humano, ayudado de todas estas sustancias, tenga una vida lo más larga posible. Y ya aterrizamos en civilizaciones como la romana y la griega, y en Roma obviamente ya tenemos que familiarizarnos con figuras como Galeno, como Hipócrates, como Almeón de Crotona, como Teoscórides, como Teofrastes, que empiezan a demostrar que la medicina puede estar al alcance del pueblo llano. Ellos inventan la terra sigillata. La terra sigillata es la versión inicial de las pastillas que nosotros conocemos y que con una especie de barro que a ellos les parecía especialmente dúctil, apelmazado con la sangre de cabra, podía ser utilizado junto con determinadas sustancias para convertirse en las pastillas que hoy conocemos. Y ellos además acaban distinguiendo en medicinas de uso interno dentro del cuerpo, como decimos que son las pastillas, y otro tipo de ungüentos, pomadas, que tenían un uso tópico exterior. De ahí pasaríamos a la cultura árabe. En la cultura árabe todos reconocemos a figuras como Avicena. Ellos además establecen una serie de pesos y medidas que son, para en la primera farmacia que nosotros conocemos, aquel sistema de pesos y medidas que van a otorgar la cantidad suficiente para determinados compuestos que van a ser igualmente sanadores,
y cuando viajamos a la América precolombina, este mundo de chamanes que acaba pululando entre los aztecas, los incas, los quechuas y los mayas, también nos van a dar una pista de que, aunque lejano al conocimiento que hoy tenemos de la botánica amazónica, donde hay un montón de hierbas y plantas que nos dan posibilidades sanadoras, ellos también, dentro de la cultura y conocimiento que tenían en su momento, empezaron a andar por este territorio. Posteriormente, ya en la Europa occidental, tenemos que decir que es reputada como la primera farmacia que nosotros conocemos, en Florencia, el monasterio de Santa María Novella, en la cual un monasterio dominico, seguramente para consumo de los propios frailes que tenía ese cenobio, empezaron a establecer un lugar donde acababan generando toda esa producción botánica con las hierbas que conocían, que podríamos decir que es la primera farmacia abierta al público si no hubiese sido porque en el siglo XIV, en la zona de Estonia, una de las repúblicas bálticas, en Tallinn, se adelantaron y la de Santa María Novella no se abrió hasta el público 4 siglos después de su fundación, y ya estamos hablando del siglo XVI. Por tanto, la primera existente de uso interno la tenemos en Florencia, pero la primera de uso público la vamos a tener en la República Báltica de Estonia. Y ahí aterrizamos en la Edad Media para acabar diciéndole a la humanidad que la Edad Media es aquel territorio donde empiezan a agruparse desde un punto de vista casi lobístico, en agrupaciones, en gremios, en corporaciones, en hermandades, todos aquellos que de una manera profesional consideran que están realizando una actividad de procura de elementos para paliar enfermedades, y desde luego asistiremos en 41, al establecimiento, como después vamos a desarrollar, del primer colegio de apotecaris que tenemos en el mundo, y después ahondaremos en la figura de María de Castilla, porque me parece una figura tremendamente suculenta para adornar este hecho superlativo que los valencianos, como he dicho antes, debiéramos esgrimir en todo momento. Cuando entramos en el Renacimiento, obviamente empezamos a hablar de figuras como Vesalio, como Paracelso, como Parés, por cuanto ya empezamos a tener un conocimiento más avanzado de lo que es la química, de lo que es la cirugía, de lo que es la anatomía, y, cosa no menor, empezamos a conocer lo que son las primeras farmacopeas oficiales como verdaderos volúmenes en los cuales se establece el conocimiento que tenemos respecto a los medicamentos y la forma que tenemos de administrarlos. Una vez entrados en el barroco está tremendamente influido por la figura de filósofos como Galileo, como Bacon, como Descartes, y ahí la botánica o la farmacia empieza a separarse de lo que hasta el momento había sido un arte para empezar a ser una ciencia, y empezamos a asistir además a las transfusiones de sangre que bien lo saben en el Hospital dels Foix Innocent Seorats, que es el primer hospital psiquiátrico que hubo en toda la Europa moderna, asistido por la fundación del padre Joffre, y mediante la cual esas sangrías lo que intentaban hacer era atemperar los ataques de rabia o de furia que muchos de los hospedados allí tenían. Cuando entramos en la época de la Ilustración, una época de la Ilustración que está tremendamente influida por la enciclopedia francesa de Diderot y de D'Alembert, pues empezamos a democratizar el conocimiento que tenemos respecto a los remedios para paliar las enfermedades, y es ahí donde empezamos a pronunciar 3 sílabas que yo creo que son las 3 sílabas más pronunciadas del primer trimestre del año 2021. Las 3 sílabas que componen el sustantivo vacuna son las 3 sílabas que empiezan a conocerse en esta medicina preventiva que se produce en la Ilustración. Ya posteriormente, con el romanticismo, vamos a intentar que la peor de las consecuencias que tienen las enfermedades, que es el dolor humano, intenten atemperarse, y a partir de ahí ya empezamos a acudir a los opiáceos en concreto para extraer la morfina
que va a ser la que va a acabar produciendo que el dolor infame que se sufría por determinadas dolencias pues quede realmente atemperado. Y finalmente, con el positivismo se va a dar patente de corso a la aguja hipodérmica, se va a inventar lo que son las vacunas para entrar ya a finales del siglo XIX y principios del XX en una tremenda geografía donde las farmacias, donde las boticas se van a convertir en establecimientos de acceso democrático, de accesos por cualquier parte del pueblo, porque casi todos los barrios de las ciudades van a tener prácticamente un centro al cual se podía acudir para, con medicinas en muchos casos rudimentarias, poder acudir allí para la sanación de determinadas dolencias. Estamos hablando también en Valencia, porque ahora me voy a centrar en esto, de una geografía urbana de farmacias tremendamente singulares, de productos tremendamente famosos que se crearon en esas boticas, farmacias de mortero que se llamaban así, sobre todo porque todas las trastiendas de esas boticas eran verdaderos laboratorios donde se realizaban las fórmulas magistrales de un montón de componentes, aunque también es verdad que en esa práctica reyerta entre las droguerías que también acababan suministrando en algunas ocasiones determinados fármacos, toda esta realidad de coexistencia acabó entrando en ocasiones con la crisis de las farmacias como productoras de medicamentos, porque asistimos a mitad del siglo XX ya en la práctica eclosión de lo que son los laboratorios industriales, prácticamente con el monopolio de lo que eran los preparados farmacéuticos. Y bueno, yo os invito en este momento a que podamos hacer una visita urbana necesariamente breve por alguna de las boticas o farmacias que seguramente adornaron muchas de las calles de Valencia y que a mí me producen un romanticismo especial. Podríamos empezar en la calle Pascual y Genís con la farmacia de Jarque, donde ahí podríamos comprar la cereoleticina. Desde ahí podríamos pasar a la calle de Ruzafa Extramuros y nos iríamos a la farmacia de Rollo para comprar la magnesia efervescente. Además, tenemos que decir que Adolfo Rollo fue presidente del Valencia Club de Fútbol, que desde luego todos los que pensamos que ser del Valencia Club de Fútbol es muy grande, tenemos que sacar pecho también por esta institución que cada domingo, cada sábado, cada viernes nos da tantos disgustos. Pero don Adolfo Rollo fue presidente del Valencia en la época de la República y además tuvo dentro de su junta directiva personajes realmente notables como Burriel, que era un pastelero de la Plaza de la Reina, Almenar, que fue el arquitecto que diseñó el campo de Mestalla, e incluso Ramos Chiva, que fue el padre del futuro presidente del Valencia, Ramos Costa. De ahí podríamos pasar en un tránsito natural hacia la calle de Ruzafa Intramuros, los encontraríamos con la farmacia de Escolano. La farmacia de Escolano además también tuvo una sucursal en la Plaza de la Reina. En la farmacia de Escolano podríamos comprar el Energión. Y si nos fuésemos a la calle de las Barcas, nos íbamos a encontrar con una de las farmacias más famosas y más señeras que tuvo Valencia, como era sin duda la Botica de la Morera o Farmacia de la Morera, que quien no se ubique estaría ocupando el actual edificio del exbanco de Valencia en el chaflán de Juan de Austria, pintor Sorolla, Pascual y Genís y poeta Querol. Pues bien, ese magnífico edificio de Dabó, Traver y nuevamente Almenar con la asistencia de Gerlich fue la versión posterior de esta farmacia de la Morera, que precisamente se llamó de la Morera porque en el plano del padre Tosca, el capellá de Les Rayetes de principios del siglo XVIII, nos encontramos en su plano una morera, porque no es casual que la principal actividad industrial que Valencia tuvo desde el siglo XIV al XVIII era la producción de sedas, y obviamente los gusanos que producían la seda tenían que alimentarse de la hoja de la morera. Por tanto, muchísimas zonas de Valencia tenían moreras prácticamente indígenas o furtivas, y la Botica de la Morera, yo creo que con muy buen criterio acaba perpetuando esta historia tan entrañable. Esa Botica de la Morera posteriormente es adquirida por la familia Loras,
En la trastienda de la Botica de la Morera, don Santiago Ramón y Cajal iba en muchísimas ocasiones a tener sus tertulias científicas, y además yo creo que no tenemos que olvidar ese famoso pleito, litigio que el doctor Ferrán y don Santiago Ramón y Cajal tuvieron en Valencia, sobre todo porque también en la calle Pascual y Genís tenemos una placa en la cual, en la casa donde estaba sentado el doctor Ferrán, y la polémica iba básicamente, no se sabe si por los celos profesionales de don Santiago, porque el doctor Ferrán fue capaz de vacunar en Alcira, en una de las sucesivas epidemias de peste y cólera que tuvo la historia, a un montón de gente a los cuales seguramente les salvó la vida, pero don Santiago Ramón y Cajal pensaba que muchos de esos medicamentos debían estar testados previamente y la vacuna del doctor Ferrán no lo estuvo nunca, con lo cual en muchas ocasiones una medicina de emergencia choca contra la burocracia de algunos factotums que pensaban que esto tenía que pasar muchos filtros a pesar de que la gente estuviese muriéndose. Desde la farmacia Loras en su primitiva ubicación, después pasaría a donde hoy tenemos Lotelito, en la calle de las Barcas, prácticamente 50 metros más para allá, y allí podríamos perfectamente comprar el fijador Loras, podríamos comprar la zarzaparrilla, las pastillas digestivas Loras, y por supuesto también aquella quierguema como era la nievina y la broncina, que hoy fabrica una empresa, un laboratorio en Real de Montroi, y que yo creo que daba también mucho lustre a los cutis de la época, que en algunos casos querían palidecer y en otros casos querían ser ensombrecidos para ir acercándonos a los ideales de belleza de la época. Además, como curiosidad decir que esta farmacia de Loras tuvo el primer teléfono que estuvo instalado en Valencia también, y un montón de tranvías hacían publicidad dinámica de esta nievina. De ahí pasaríamos a la calle de San Vicente, y en la calle de San Vicente nos íbamos a encontrar con la farmacia de la Fe del doctor Castells, con aquel famoso ungüento y agua milagrosa. Pasaríamos a la de Andrés y Fabia, enfrente del Caballé de San Martí, enfrente de la que además se autoproclamaban como la primera farmacia homeopática que tenía la ciudad de Valencia, con aquel purgante y con aquel elixir. Podríamos pasar por la Plaza de la Pelota, y la farmacia más famosa que tuvo era la de Aurelio Gamir, con el antecedente de Gil, con el Silal y el Bardanol, que podríamos comprarlos allí. Pasaríamos a la Plaza de Santa Catalina, y en la Plaza de Santa Catalina tendríamos la farmacia del doctor Greus, después de García Guzmán, donde podríamos adquirir el gastrófilo. Después tendríamos justo al lado la farmacia de Santa Catalina, donde podríamos comprar las magníficas pastillas digestivas de San Blas, y a partir de ahí nos dirigiríamos a la zona cero de lo que era la ciudad de Valencia, como era la Plaza del Mercat, infinitamente más importante de lo que en aquel momento era la Plaza de San Francisco ni la Plaza de Santo Domingo, posteriormente Plaza de Tetuán, y allí podríamos dirigirnos sin duda alguna a la farmacia de San Antonio, que pasó por manos nobles como el doctor Costas, el doctor Calvo y finalmente el doctor Cañizares, que había tenido anteriormente la farmacia donde hoy tenemos el Café San Jaime, en la Plaza de San Jaime, pero que acabó trasladándose allí. Allí, por supuesto, podríamos comprar la dentina Cañizares como elemento más famoso, pero pasaríamos justo al lado al doctor Torrens y allí compraríamos el elixir Guayacol. Un poco más para allá tendríamos la farmacia de Rubio Abascal, que además acaba teniendo parte de aquella arquitectura que le hizo famosa por cuanto tenemos un tondo en el techo en el que se homenajea pictóricamente a la musa de la farmacopea, y farmacias de ese tenor en Valencia que yo recuerde solamente nos queda la de Vila Ochando en la calle Conde Altea, y pasaríamos obviamente también a la farmacia de Murillo, casi antes de llegar ya en pleno María Cristina, que antes de ser trasladada yo creo que cedió parte de su arquitectura modernista al Museo Valenciano de Etnología. Y si queremos salir de esta ruta más o menos lineal,
podríamos irnos perfectamente a la Plaza de la Virgen y en la Plaza de la Virgen nos podríamos comprar en la farmacia de Montoro un lactobulgarol que seguro nos sentaría fenomenal, o pasaríamos enfrente de las Torres de Serranos y nos iríamos a la farmacia de Corey, anteriormente de Gadea, para comprar la panacea de los niños, y de allí fácilmente nos iríamos a la farmacia del Negrito para comprar las milagrosas pastillas de Nuestra Señora de los Milagros, patrona de Chiribella, en aquella plaza que quisiera recordar que fue la primera fuente que tuvo agua potabilizada, donde la gente podía ir a recoger agua sin tener que acudir a canales infectos, acequias contaminadas, etcétera, etcétera. Pues bien, no se acaba aquí la historia de lo que yo pretendía contar de Valencia, porque si no hacemos una mención específica a Arnau de Vilanova, yo creo que nos estamos equivocando. Este fue el médico botánico seguramente más importante de la Europa bajo medieval. Sus orígenes no quedan claros en si nació en Villanueva de Jiroca o si nació en Lérida, porque en algún escrito nos encontramos a Arnau de Vilanova como Arnau Ilerdensis, y además el hospital que existe en Girona, en Lérida, perdón, está dedicado a Arnau de Vilanova igualmente. Nosotros tenemos en Valencia un hospital dedicado a Arnau de Vilanova y tenemos una magnífica escultura en una de las entradas laterales del Hospital Clínico en su entrada por Blasco Ibáñez. Pero bueno, la figura de Arnau de Vilanova yo creo que nos daría para un congreso, sobre todo porque él fue una persona especialmente longeva. Él, habiendo nacido en el primer cuarto del siglo XIII, llega a tener 75 años. Él era médico de reyes y médico de papas. Él fue profesor en la universidad más prestigiosa de la época, como fue Montpellier. Estuvo tonsurado desde muy pequeño, es decir, fue destinado a la carrera eclesiástica mientras pudo, y además, dentro de la historia médico-botánica de Valencia, yo creo que ocupa un lugar de honor, compartiéndolo con personas como se me ocurren, como el botánico Cabanilles, como Rojas Clemente, como incluso podría decir como don Lluís Alcañiz. Yo creo que forman parte de esa tríada gloriosa de personajes que elevaron la botánica y la medicina al siguiente nivel aquí en Valencia, pero sobre todo, este era un personaje que tocó tremendos palos. Dentro del mundo de la filosofía era alguien que era intérprete de sueños, era alguien que se acercó peligrosamente al mundo de la alquimia. Dentro del mundo religioso, él fue un milenarista, igual que lo fue también San Vicente Ferrer, proclamando el final de los tiempos y abominando de una iglesia corrupta que acababa, como después veríamos en la reforma protestante de Lutero, Calvino y Zuinglio, de toda una serie de gérmenes que se habían instalado en una iglesia donde se vendían indulgencias, donde el tipo de vida que llevaban los gerifaltes no era seguramente excesivamente cauteloso ni didáctico. Y finalmente él también pisó charcos políticos. Él se metió en los líos de los templarios, en los líos de las cruzadas, en los líos del franciscanismo. También se metió incluso en las tensas relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero sobre todo, dentro de un punto de vista médico y farmacéutico, él era el autor del Speculum Medicinae y él era el autor del Simplicium y del Antidotarium. En el Simplicium y el Antidotarium nos vamos a encontrar con los dos grandes volúmenes medievales. No había ninguna biblioteca en Europa que no tuviese obras de Arnau de Vilanova que se preciase de serlo, y en el Simplicium y el Antidotarium él establecía determinadas pautas para el regimiento diario de lo que era una oficina de farmacia, y además también establecía, desde un punto de vista farmacopeico, si se me permite la expresión, determinados elementos que podían ser útiles para extraer determinadas sustancias que poder dotar en procedimientos ya tasados para la sanación de determinadas enfermedades. Con lo cual, tengo que ir con brevedad hablando de Arnau de Vilanova, pero podríamos pasarnos aquí varios congresos para hablar de una figura con un montón de aristas y que en Valencia dio lo mejor de sí. Pero nos tenemos que encontrar forzosamente con la figura de María de Castilla y de su alter ego Alfonso el Magnánimo.
Alfonso el Magnánimo recogía la historia de todos estos sobrenombres de reyes de la corona de Aragón: el conquistador, el grande, el franco, el benigno, el justo, el cazador, el ceremonioso, el humano y el magnánimo. Pues bien, Alfonso el Magnánimo establece un matrimonio de conveniencia con María de Castilla, hija de Catalina de Lancaster y Enrique de Castilla, un matrimonio tremendamente desequilibrado. A los ojos de hoy, Alfonso el Magnánimo sería un atleta y María de Castilla sería una persona tremendamente afectada por una enfermedad infantil de talla menuda, no demasiado bien carada, con una personalidad enfermiza, pero una mujer que acabó reinventándose cuando la historia no la esperaba absolutamente para nada, sobre todo porque Alfonso el Magnánimo, como decimos, en uno de los primeros intentos de unificación de la corona de Castilla y Aragón, se casa con María de Castilla, la tiene repudiada en la corte desde el minuto 1. Alfonso el Magnánimo tenía claro que tenía que convertir a la corona de Aragón en un gran imperio, y es por eso por lo que él inicia las conquistas de ultramar en Nápoles, Sicilia, Marta, Cerdeña, etcétera, etcétera, y prácticamente convierte la relación con María de Castilla en una relación epistolar. Ella es abandonada, él tiene hijos ilegítimos con Giraldona de Carliño, con Sibila de Saga, y finalmente, ejerciendo desde el convento de la Trinidad María de Castilla prácticamente una cuasi clausura, se ve con el marrón de tener que regir los destinos de la corona de Aragón cuando ella no había tenido una preparación política para hacerlo de una manera decorosa. Pero como decimos, esta era una mujer que ni estando ni esperándosela acabó convirtiéndose en la reina más querida de la historia de la corona de Aragón y del reino de Valencia, por la justicia de sus resoluciones, por cómo trataba sin ver. Cuando existía un litigio entre poderosos y personas de menor fortuna, ella no miraba en ningún caso cuál era el estamento, que ella no se dejó nunca presionar, y fue una reina tremendamente querida por el pueblo. Y yo creo que este fue el elemento definitorio para que ella sancionara aquella institución farmacológica que ya venía de Alfonso de Aragón de un siglo antes, para dar la sanción real al Col·legi de Apotecaris de Valencia. Y esto es una cuestión no menor, porque ese primitivo colegio hizo cosas tan revolucionarias en la época como diseñar cuáles debían ser los estudios de farmacia en aquel momento, decir que para poder suministrar farmacias tenías que tener estudios de farmacia, que para poder tener una farmacia abierta y por tanto poder suministrar determinados remedios a los males tenías que estar colegiado, y además el colegio establecía pautas para las aperturas de nuevas farmacias y establecía los procedimientos y precios máximos que debían tener también determinados medicamentos. Por tanto, esta es una figura tremendamente revolucionaria para la época, que por sucesión natural llega hasta el Mikoff en el siglo XXI, que además cuando el Mikoff, el rey Alfonso XIII le otorga carácter de corporación oficial y muy ilustre, por cuanto el Colegio de Farmacéuticos siempre se había alineado con el pueblo en las sucesivas riadas que había tenido Valencia. En los años 30, el señor Salvador Clariana funda dentro del seno del colegio el primer laboratorio de análisis clínicos que están vinculados a una institución colegial, y finalmente en tiempos más recientes nos encontramos que la Real Cruz de Orden Civil, por la asistencia de las farmacias a los afectados por la riada de Tous, pues bueno, acaban dando patente de corso a una institución que a mí me parece una institución tremendamente emocionante. El Officina Medicamentorum, dentro del seno de la institución, la primera farmacopea genérica sancionada por un rey, en este caso el rey Felipe III,
también nace del Colegio de Apotecaris de Valencia. Existían otros recetarios anteriores, el recetario florentino, también teníamos una Concordia Pharmacopoeia Barquinonensis, pero que además tenía un territorio de aplicación muchísimo más reducido. Posteriormente vendría una Pharmacopoeia Matritensis, pero yo creo que este sello de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ya de los años 2000, da refrendo filatélico. Y además mi amigo Vicente Baixauli, esto es algo que yo sé que le emociona especialmente, da refrendo filatélico a que dentro de la sede de la institución se dé patente de corso a la primera farmacopea genérica que existe en territorio español. Para finalizar, os diré que los dos edificios con los que hoy cuenta el MICOF, la primera instalación donde estuvo el MICOF fue la capilla del convento de las Magdalenas, en lo que hoy es el Mercado Central, y es por eso por lo que Santa María Magdalena es la patrona de la entidad colegial. De ahí se pasó a la calle Isar, de la calle Isar se pasó a la esquina de la Plaza Alfonso el Magnánimo con la calle de la Paz, donde estaba el Instituto Médico Valenciano, de ahí pasó a la calle del Mar, a la calle Muñoz de Gren, y finalmente en 1963 en el magnífico edificio que hoy estamos ocupando. Este magnífico edificio, desde luego, lo que tenemos que decir es que es uno de los edificios burgueses que además fue proyectado en 1882 por el mismo arquitecto que había proyectado el Colegio de Abogados de aquí de Valencia, y que además esta era la casa burguesa de Fernando Ibáñez Pañés. Fernando Ibáñez Pañés fue un personaje tremendamente curioso porque él, habiendo nacido en Cuba, fue un personaje que se metió dentro del mundo de la empresa, de la política, llegó a ser alcalde de Valencia, llegó a ser presidente de la Diputación Provincial y además en los años 30 fue el mayor aportante a la hacienda pública que tenía cualquier nacido en la ciudad de Valencia, con lo cual a mí me parece tremendamente curioso también que un personaje como este alzara esta casa para su familia, sobre todo también porque este es un edificio magnífico, más allá del portalón, más allá del zaguán, de las magníficas rejerías de las ventanas, los magníficos artesonados de los frisos, tenemos una escalera noble tremendamente solemne, tenemos muchas de las pinturas murales originales, un mural cerámico de Michavila que desde luego es también tremendamente valioso, y desde luego yo creo que todos los valencianos debiéramos conocer este edificio, que es la sede tradicional, por decirlo de alguna manera, de la casa, porque es verdad que ya en pleno siglo XXI en Paterna existe otro edificio colegial por parte del MICOF, muchísimo más moderno, con líneas infinitamente más contemporáneas, más actuales que el anterior del que hemos hablado, y que yo creo que son el orgullo de la institución. Bueno, espero que esta necesariamente breve disertación haya dado un poquito de luz corta a muchas de las cosas que se me han quedado en el tintero. Hubiese hablado de los Borja, hubiese hablado de las conquistas italianas de Alfonso el Magnánimo, pero bueno, este es el tiempo con el que contaba, y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y por tanto vamos a dar pie a un vídeo donde se hace un magnífico recorrido por el interior de los dos edificios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Salvador, por tu ponencia. A continuación, damos paso a la ponencia de la salud digital, la farmacia del futuro, a cargo de Jaime Antonio Acosta Gómez. Jaime, como muchos sabréis, es farmacéutico comunitario y ha desempeñado un papel muy importante durante muchos años en diferentes niveles que representan el interés de la farmacia comunitaria a nivel local, nacional e internacional. Además, siente una fuerte pasión por el futuro de la farmacia y una profunda comprensión del ambiente de la farmacia comunitaria y las nuevas y cambiantes necesidades de la sanidad. Además, su liderazgo y sus habilidades han sido reconocidas 2 veces por la OMS con 2 becas, la OMS Armstrong Institute en 2013 y la beca de la OMS para los líderes prometedores en 2011. Muy recientemente también ha sido galardonado con el premio Fifth Fellow en 2020. Adelante, Jaime. Bueno, gracias, Cristina, por la amabilísima presentación. Muchísimas gracias a Jaime Giner y a toda su junta, especialmente a Paco Albanel por la invitación para compartir con vosotros este ratito sobre el futuro de la farmacia, que realmente me apasiona. Agradecer también a Jesús Aguilar su participación previa y a Salvador Raga por su excelente presentación, realmente preciosa, en fin, muy motivadora también. Y por supuesto a todos vosotros, si me permitís el tuteo, que estáis en la lista de asistentes, muchos nombres, muchos de ellos familiares, con quien espero cuando pasemos todo esto tener la oportunidad de compartir un café o una cerveza, ¿por qué no?, de nuevo, ¿no? Bueno, un poco entroncando con lo que ha presentado Salvador Raga y la capacidad de adaptación que hemos tenido los farmacéuticos a lo largo de nuestra historia, nada menos que 580 años del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, que no es nada despreciable, ¿no?, en los entornos siempre cambiantes que hemos vivido. En fin, los profesionales, también los farmacéuticos, pues es en fin, un síntoma muy importante de la importancia que ha tenido, tiene y va a seguir teniendo nuestra profesión en el futuro, ¿no? Esto quisiera primero empezar diciendo que esto no va a ser una presentación académica ni muy meticulosa, solamente me va a permitir ofreceros o presentaros algunos ejemplos de herramientas de salud digital que ya se están utilizando no solamente en otros ámbitos de la sanidad dentro y fuera de España, sino también herramientas de salud digital que están utilizando algunos farmacéuticos, ¿no? En general, siempre en la profesión y por un buen motivo hemos estado preocupados por lo que pueden hacer otros proveedores de producto que tienen mucho más volumen que nosotros y probablemente mucha más capacidad logística, incluyendo la excelente capacidad logística que tenemos a través de nuestras distribuidoras. Siempre hemos temido la disrupción, y esto lo recuerdo desde que, en fin, mis 2 padres tengo la suerte de que son farmacéuticos comunitarios y siempre, bueno, pues hemos estado con la posibilidad de la dispensación, la venta fuera de farmacia de medicamentos sin receta, en fin, todo esto que todos sabemos, ¿no? Y por una razón importante, como decía, porque todos los sistemas retributivos de los farmacéuticos en todo el mundo se basan muy fuertemente en un margen por producto o en un fee, un fijo por dispensación de producto, que en la práctica no deja de ser un modelo comercial, incluyendo los países probablemente más avanzados en cuanto a la provisión de servicios retribuidos: Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido. Todos, aunque tienen en algunos casos servicios profesionales farmacéuticos muy complejos y creo que retribuidos adecuadamente por parte de los pagadores, en general siguen dependiendo mucho de la dispensación de la logística del producto, que es muy importante, como hemos visto, por otro lado, en la reciente pandemia, bueno, la actual pandemia de la COVID, ¿no? Cuando todo estaba en discusión, la cadena logística, podemos estar muy orgullosos de cómo ha funcionado en todo el mundo, no solo en España, también en España, desde los laboratorios hasta el paciente, pasando por todos los agentes de la cadena, distribución mayorista y, por supuesto, farmacia comunitaria y farmacia hospitalaria. Podemos estar muy orgullosos en España de que a nadie le ha faltado el medicamento que necesitaba, ¿no? Y esto es, por supuesto, básico, es fundamental. Pero, sin embargo, no estamos prestando, creo, en mi opinión, la misma atención a la provisión de los cuidados digitales que ya están prestando otros agentes fuera de España. Y os presentaré algunos casos concretos. Y estos agentes están prestando servicios digitales
a pacientes y tenemos que tener en cuenta que, en mi opinión también, el producto sigue siempre a los cuidados y si perdemos los cuidados perderemos también el producto, ¿no? Y tenemos que ponerle bastante atención. Como se decía en la presentación, recojo también parte de mi experiencia en la Federación Internacional Farmacéutica. Es un organismo internacional que agrupa a instituciones farmacéuticas, asociaciones profesionales de farmacéuticos, más de 150 organizaciones en todo el mundo y representa más de 4 millones de farmacéuticos. Tengo la suerte de participar activamente en la sección de farmacia comunitaria, en el foro de tecnología de la Federación Internacional Farmacéutica y en el grupo asesor global de expertos sobre COVID-19 que intentamos asesorar a las organizaciones miembros sobre cómo mejor utilizar a los farmacéuticos para prestar el mejor servicio en la actual crisis sanitaria, ¿no? Sin embargo, quiero resaltar que esto son mis opiniones, son estrictamente personales y no necesariamente de ninguno de los grupos de trabajo o ninguno de los grupos en los que intento participar activamente. ¿Por qué es importante que prestemos atención también a estas herramientas de salud digital? Porque es inevitable. Muy recientemente, hace algunos meses, Eric Topol, que es un médico americano, dirigió un estudio para el sistema sanitario público inglés sobre cómo podía impactar la salud digital no solamente a los pacientes y al sistema sanitario en sí, cómo podían mejor utilizarlo, sino también a los profesionales, ¿no? Y una de las conclusiones del informe del que os pongo, me permito poneros un código QR por si tenéis curiosidad y queréis descargarlo, es muy interesante. Dice una de las conclusiones del informe es que el 90% de todos los trabajos en el sistema sanitario público inglés requerirán algún elemento de habilidades digitales y esto incluye naturalmente también a los farmacéuticos, no solo a los farmacéuticos. Y en esta gráfica, que me disculpo porque está en inglés, pero bueno, aquellos que no entendáis inglés me permito explicarosla un poco. Esto intenta medir la velocidad y la profundidad del impacto de cada una de estas tecnologías que se describen en esta imagen, del gris claro al negro, desde el 2020 hasta el 2040 y trata algunas tecnologías que creo que no son tan relevantes para el ejercicio de la farmacia comunitaria, como por ejemplo uso de robots para rehabilitación y análisis de imágenes, que probablemente sea más relevante para diagnóstico, pero sin embargo habla de telemedicina, que un error que veo muy frecuentemente es que la gente asocia o confunde telemedicina con salud digital. Telemedicina es una parte de la prestación de servicios de consulta a distancia a través de herramientas tecnológicas. Es solamente una de las partes de salud digital, pero hay muchas herramientas. Por ejemplo, aplicaciones de salud, uso de dispositivos llevables, pues casi todos llevamos ahora un reloj que mide, pues por ejemplo, cómo dormimos y la cantidad de sueño que tenemos o los pasos que damos. Eso sería un wearable, un dispositivo llevable. Uso de tecnologías para aprovechar mejor la singularidad de cada uno de nosotros respecto del genoma, no solamente leyéndolo, sino incluso modificándolo, ¿no? Que esto yo creo que tiene un potencial tremendo, pero no va a ser tan rápido como el conocer el genoma o las singularidades genómicas de cada uno de los pacientes. Reconocimiento del lenguaje y uso del lenguaje natural en relación con las máquinas. En el futuro prácticamente inmediato vamos a dejar de teclear con los dispositivos digitales, sino que hablaremos teniendo una conversación normal, como ya hacemos con otros dispositivos como Siri o Alexa, ¿no? Que son bastante corrientes. Uso de realidad virtual y realidad aumentada. Por ejemplo, en algunas farmacias ya explican a los pacientes con realidad aumentada pues cómo funciona, por ejemplo, su corazón y cómo funcionan los medicamentos de los pacientes, de manera que se les implica mucho y mejora, tiene un resultado bastante espectacular en cuanto a adherencia, ¿no? El perfecto conocimiento de cómo funciona el medicamento, ¿no? Esto es lo que os decía, que no es tan relevante para los farmacéuticos, interpretación automatizadas de imágenes y rehabilitación, y esto yo creo que es importantísimo y luego veremos algún ejemplo también, el uso de grandes datos que vamos a empezar a generar todos, no solamente en la farmacia. La farmacia es un gran generador de datos, especialmente a través del uso de los distintos modelos de receta electrónica, sino también el Internet de las cosas. Todos los dispositivos van a estar conectados a la nube y conectados entre sí a la vez.
y además los llevables, que va a generar una cantidad de datos de subida continua e interpretación continua, que va a permitir cambiar el enfoque de los sistemas sanitarios desde la curación hacia la prevención a través del descubrimiento de patrones actualmente desconocidos que van a permitir anticiparse al desarrollo de la enfermedad, ¿no? A través de cosas tan, en fin, de ciencia ficción como poner una imagen, grabar a una persona a la cara y saber, y ya se está haciendo, pues la tensión arterial de esta persona o si tiene algún problema de fibrilación auricular, ¿no? Esto transforma completamente la manera en la que estamos diagnosticando actualmente la enfermedad, ¿no? Y nos va a permitir anticiparnos. Pero bueno, lo que os decía es que todo esto, la profesión farmacéutica no puede ser ajena a ello porque va a tener un impacto tremendo en toda la sanidad y siendo parte de la sanidad como somos, desde luego tendríamos que no aprovecharlo, sino que liderar, yo creo, los cambios que estas herramientas pueden introducir, ¿no? Como os decía, me permito poneros algunos ejemplos concretos, nada académicos, de cómo se están utilizando estas herramientas en todo el mundo. La primera de ellas, bueno, pues la más corriente, como os decía, que son herramientas de telefarmacia. Aquí, por ejemplo, en España estamos muy orgullosos con nuestra razón del modelo farmacéutico que tenemos, que da una accesibilidad tremenda y probablemente sin competencia a los medicamentos que los pacientes necesitan y otros productos de salud y a la información individualizada que puede darle un farmacéutico, incluyendo las guardias, las farmacias rurales, ¿no? Sin embargo, en otros países, con un modelo de farmacia mucho menos capilar, lo han resuelto a través de herramientas de telefarmacia, ¿no? Por ejemplo, os traigo este ejemplo de una aseguradora privada en Estados Unidos que presta servicio en zonas rurales y también servicio de farmacéuticos en zonas lo que ellos llaman desiertos farmacéuticos. Sabéis que allí no hay libertad de establecimiento por parte de las farmacias y naturalmente las farmacias se ponen donde más rentable es su actividad, lo que deja algunas zonas sin atención farmacéutica, ¿no? Pues en estas zonas se resuelve con telefarmacia y también incluso a través de farmacia hospitalaria, ¿no? Y es muy sencillo, os lo voy a ir explicando. Esto es un pueblo en Estados Unidos que no tiene el tamaño como para que una farmacia sea rentable y lo que ha hecho es introducir una herramienta de telefarmacia con dispensación asistida por parte de un técnico que tiene una formación estricta sobre la herramienta. El técnico recibe al paciente, el paciente puede llevar la receta o bien en mano, en papel, o el médico puede mandarla por fax, que es un sistema todavía muy corriente en Estados Unidos, a través de un sistema de receta electrónica. El técnico introduce la receta en el sistema y es inmediatamente revisada por un farmacéutico que puede estar a cientos, a miles de kilómetros, ¿no? El farmacéutico revisa la prescripción, comprueba el historial clínico del paciente, no solamente con otros tratamientos activos que puede tener el paciente, sino con otras comorbilidades que pueda tener, para asegurarse de manera procedimentada y muy importante, en mi opinión, registrada. Toda la actividad se registra en este sistema, todo queda capturado por la herramienta, no solamente las cuestiones que se refieren a la dispensación o entrega del medicamento. Como estáis viendo, sabéis que en Estados Unidos no se dispensan envases completos, no se dispensan cajas como aquí en España, sino que son unidosis, todo queda capturado por esta cámara, en este caso, desde el envase donde estaban los comprimidos. Cuando el técnico lo coge, toma una foto del envase, los comprimidos que coge del propio envase, cómo el nuevo envase en el que van las unidosis del paciente también se graba, la etiqueta que va a poner en este nuevo envase, todo queda registrado, pero en mi opinión, incluso aún más importante de esto, toda la actividad que hace el farmacéutico en remoto queda registrado y además sigue el procedimiento que le establece la máquina, ¿no? De manera que se hace una revisión, como dice el texto, sistematizada y registrada de que el medicamento que va a proceder a entregar el técnico en remoto es potencialmente el más seguro y el más eficaz y que está indicado en el paciente, ¿no? Esto yo no sé si es mejor que lo que yo estoy haciendo personalmente en mi farmacia, pero desde luego mi opinión personal es que no es peor, por lo que os decía de que se hace una actuación sistemática y registrada de toda la intervención del farmacéutico, de manera, no con la intención, como sucede en seguridad en paciente,
en fin, de ir contra el farmacéutico si existe algún problema, el farmacéutico se ha equivocado, sino para, en fin, encontrar puntos de mejora, ¿no? Y esto en cuanto a calidad, entendida como calidad de las ISO, normas ISO, etcétera, yo creo que es imbatible. Y por terminar con este ejemplo, pues antes de que el paciente se le entregue el medicamento a cientos de kilómetros, es obligatorio que pase una entrevista cara a cara a distancia con el farmacéutico, en el que el farmacéutico se asegura de darle todas las instrucciones que cree que el paciente necesita para hacer el mejor uso posible del medicamento, y naturalmente esta entrevista también queda grabada, ¿no? Aquí estamos pensando, en fin, en botiquines, etcétera, y bueno, pues esto en otros países se resuelve con herramientas de telefarmacia, además de una manera muy eficiente. Recuerdo en un congreso de FIP que tuve la oportunidad de moderar una mesa en la que vino una teniente coronel de la Marina Americana, en el que nos mostró esta herramienta por el que daban una asistencia farmacéutica, servicio farmacéutico a cualquier soldado en cualquier base del mundo. Sabéis que, bueno, Estados Unidos tiene bases por todo el mundo, pero no solamente en estas bases, sino incluso en barcos o incluso en submarinos, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente la tecnología sea el siguiente escalón en cuanto a la accesibilidad a los servicios farmacéuticos, ¿no? Os traigo también esta otra herramienta, se llama Babylon, es una compañía inglesa que ha llegado a concertar con el gobierno británico una herramienta de cribado en automático, y también está funcionando en países africanos, por ejemplo en Ghana, y esta compañía ofrece 3 servicios básicos, ¿no? Es una compañía privada, como os decía, pero concertada en algunos países con los sistemas públicos, ¿no? En primer lugar, lo que ya podemos considerar como el clásico telediagnóstico. Un paciente, cuando tiene una necesidad, se puede conectar en remoto cara a cara con un médico que tiene acceso al historial clínico del paciente también, y están accesibles 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Pero interesantemente, y por lo que os traigo este ejemplo, es que una vez que el médico termina su juicio clínico y en su caso emite una prescripción electrónica, no es el paciente el que necesariamente va a buscar su medicamento a cualquier farmacia, sino que es esta herramienta la que ofrece la posibilidad al paciente de hacer envío del medicamento a domicilio, ¿no? Como veis aquí, donde puedo recoger mi última prescripción, Babylon, y ofrece una farmacia. Naturalmente, esta farmacia tiene que estar asociada al sistema y probablemente, no conozco los detalles de los contratos, pero probablemente tenga que pagar una cantidad a esta empresa y estratégicamente, si Babylon decide que quiere prescindir de determinadas farmacias, pues puede hacerlo probablemente en cuanto el contrato se lo permita, ¿no? De manera que es la herramienta, ya tenemos algunas herramientas de este estilo en España, es la herramienta la que decide qué farmacia dispensa, y podemos dar el mejor servicio en nuestras farmacias, tener el mejor abastecimiento, los mejores precios en parafarmacia, ser súper competitivos, súper eficaces y trabajar con mucha calidad y cercanía con el paciente, que si no estamos en estos canales, en el futuro más inmediato, pues estamos fuera, ¿no? Por eso me parece que es muy importante que desde la profesión tengamos los canales de conexión con los pacientes. Otra herramienta que ofrece Babylon es un chatbot. Los pacientes teclean con esta herramienta sin intervención de ningún humano, en automático. Es una herramienta de salud digital, pues como a veces hacemos con webs de comercio electrónico para saber dónde está nuestro pedido, o en fin, cuestiones como el color de los zapatos que queremos, si tienen stock o lo que sea. Esto ya está en cuestiones, en este caso de bienestar, todavía no en salud, porque los ciudadanos pueden hacer preguntas sobre actividad física, sobre nutrición o sobre estado de ánimo a la herramienta, que de manera automática da contestaciones como veis aquí, ¿no? Pero lo que me parece más llamativo es una herramienta de chatbot que es lo que ha estado concertado con el sistema sanitario inglés y con algunos sistemas sanitarios africanos, porque actualmente, y también en España pasa así en muchos sistemas sanitarios de provisión eminentemente pública, no se pone un filtro a la hora de que los pacientes acudan a un recurso sanitario. Y esto, cuando un paciente tiene un problema, pues o bien puede acudir a una farmacia,
o ir a pedir cita con su médico de primaria o acudir a urgencias con atención primaria o urgencias hospitalarias, ¿no? En cada uno de estos escalones los gastos para el sistema pues naturalmente no son iguales, siempre que esté el cuidado más cerca del domicilio del paciente va a ser más barato, hasta el último extremo de urgencias hospitalarias en las que en España no hay ningún filtro y un paciente, y lo vemos todos los días en redes sociales, como los médicos de urgencias se quejan o protestan porque van pacientes por cosas que realmente no son urgentes, ¿no? Pues en este caso el sistema sanitario británico ofrece esta herramienta a los pacientes para que consulten con este robot de inteligencia artificial, en este caso a través de, en fin, tecleando con la herramienta, ¿no? Antes de preguntarle al robot, naturalmente hay que registrarse, de manera que el robot, antes de empezar a hablar con él, pues ya sabe los datos más básicos de salud, pues peso, altura, sexo y edad, de manera que cuando se empieza a teclear, pues el robot ya tiene determinada información. He grabado mi interacción con este robot para que podáis verlo, ¿no? Y podéis ver que el lenguaje es muy natural y es muy fácil, ¿no? Este soy yo tecleando y le pongo en inglés que no puedo respirar en mi lenguaje. Yo soy tecleando, este soy yo tecleando, y el robot, bueno, pues hace las típicas preguntas un poco legales, ¿no? Primero me pregunta si el problema es sobre mí o para alguien más, le digo que para mí. Descarga legal, el robot dice que esto no sustituye a una consulta médica por si hay algún problema y ahora ya empieza a trabajar sobre mi problema. Lo que me pregunta es si mi principal problema es dificultad respiratoria, le digo que sí, y me va haciendo preguntas en las que podéis ver cómo el robot va decidiendo la gravedad de mi problema, ¿no? En este caso me pregunta, ¿ha tenido alguna experiencia respirando si le cuesta respirar más de lo normal? Se levanta por la noche con falta de aliento, le cuesta respirar cuando está tumbado y me permito, pues, en fin, para hacer el ejemplo lo más rápido posible, siempre seleccionar normalmente la opción más grave, ¿no? Para que sea lo más corto. Le digo que se mantiene más o menos igual durante las últimas 4 semanas, que empeora, me quedo sin aliento cuando hablo o cuando me visto, de las otras opciones que me ofrecía. Y al final me pregunta si tengo algún otro síntoma y le digo, bueno, pues tiene relación. En este caso ya selecciono sobre un menú tos y lo que me dice la herramienta es que esto podría ser algo grave y que debería ir a urgencias, ¿no? En este caso, pues no creo que nadie con un problema respiratorio como el que le indico al robot, pues en fin, se pare a chatear con este robot, sería directamente a urgencias, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo como esta herramienta, a través de su uso, pues he ido directamente a urgencias, que es donde tendría que ir, y quizá no con otro problema menos serio, que probablemente se podría haber resuelto, si es menos serio, pues por mi médico de primaria o incluso en la farmacia, ¿no? Y por eso es tan importante para los sistemas sanitarios utilizar esta herramienta, porque es súper barata. Es muy difícil y es muy caro hacer que funcione muy bien al principio, pero una vez que empieza a correr y con el volumen adecuado de pacientes es súper barato, ¿no? Como curiosidad, esta herramienta, determinados médicos que no estaban muy conformes con que se utilizara, hicieron un estudio y encontraron que fallaba en algunos casos y por tanto el sistema público inglés dejó de concertarlo porque interesantemente cuando era una señora a la que consultaba un problema de dolor de pecho era más fácil que le dijera que tenía un problema de ansiedad que si era un hombre, que era más fácil que le dijera que podía tener un problema cardíaco, ¿no? El problema no está en el robot sino en los datos que se alimentan, ¿no? Pero vamos, seguro que se va a depurar y va a funcionar muy bien porque es una cuestión de datos y tiempo, nada más que eso. Os traigo este otro ejemplo que tiene relación con el anterior. Esto es esta compañía china que se llama Ping & Good Doctor ha desarrollado para el mercado chino. Es una consulta también con un robot de inteligencia artificial, hace un cribado con inteligencia artificial que de momento se está confirmando por parte de médicos humanos en China, ¿no? El paciente entra en esta cabina, establece una conversación con la máquina. Esto tiene la ventaja en esta cabina que se pueden integrar herramientas que pueden ayudar a un mejor diagnóstico, si se puede llamar así, pues por ejemplo espirómetros o máquinas o tensiómetros o glucómetros, ¿no? Y al final establece un diagnóstico que si resulta en una prescripción o en un consejo de uso de un medicamento, en este caso este dispositivo tiene en la parte de su izquierda
una máquina de vending que, como veis aquí, tiene 100 medicamentos en stock, que naturalmente son los medicamentos más utilizados, y si no lo tiene la máquina de vending en stock, refiere al paciente a la farmacia más próxima que lo tiene en stock o incluso se lo envía a domicilio, ¿no? Nuevamente, en esta herramienta las farmacias que no concierten, probablemente cediendo margen y estando un poco a merced de la compañía, pues se quedan fuera de la dispensación, que para nosotros económicamente, no solo profesionalmente, que por supuesto también, pero económicamente es muy importante, ¿no? Esto tiene la ventaja de trabajar en el mercado chino de la inteligencia artificial, pues primero que el volumen de datos es tremendo por la cantidad de ciudadanos que hay en China, pero además especialmente porque la normativa de protección de datos en China es mucho más laxa, ¿no? Y esto pues, es un concepto que tiene esta compañía para estaciones de tren, aeropuertos y centros comerciales, ¿no? Es la salud y mejora de la salud inmediata y en una parada, ¿no? Es un concepto que también están desarrollando farmacias en Estados Unidos de manera humana, que están integrando consultas con médicos y con enfermeras, ¿no? Para problemas leves de salud, pero esto creo que es en otro nivel, ¿no? Mucho más rápido y, por supuesto, mucho más accesible. Y, por supuesto, no puede haber ninguna presentación sobre tecnología y disrupción sin que se mencione a Amazon, ¿no? Os traigo algunos ejemplos de cómo Amazon está entrando en el sector salud con muchísima fuerza. Compró hace pues, un par de años, un poco menos, una compañía que se llama PillPack, que ya ha integrado, ya veis que tiene el logo de Amazon, que no manda, que es bastante corriente en Estados Unidos, medicamentos por correo, sino que hace una mejora en la experiencia de paciente. Amazon es, en fin, el experto en mejora en dar la mejor experiencia posible a sus clientes. Yo soy un comprador habitual por Amazon, incluso aunque intento no comprarles, pero es tan cómodo y es tan rápido que a veces cuando no lo encuentro fácil en otro canal, personalmente les compro por esto, solo por esto. Personalmente no me preocupa tanto el precio, sino la comodidad y la rapidez muchas veces. Pero bueno, entrando a mi presentación, esta compañía lo que hace es que no manda envases completos, sino que manda dispositivos de unidosis, ¿no? Pues los típicos saquitos estos de unidosis que hemos visto en algunos mercados, por ejemplo, son muy habituales en Suecia. Pues la compañía, una vez que el paciente sube la prescripción, tenemos un proyecto en FIP sobre operaciones de farmacias online y es, en fin, una ciencia muy distinta en distintos países, cómo se autoriza a los pacientes a que manden la prescripción a la farmacia online y cómo se asegura de que esta prescripción es legítima y el paciente no la está falsificando, ¿no? Pero bueno, en este caso, una vez que la prescripción se comprueba que es legítima, pasa un proceso de revisión nuevamente sistemático por un paciente que no está por un farmacéutico que no está en una farmacia, sino que está en las instalaciones de PillPack, y si comprueba que todo es correcto, autoriza que se le envíe al paciente a su domicilio estos saquitos, de manera que cuando el paciente llega el lunes por la mañana, abre su saquito el lunes por la mañana, se toma los 3 comprimidos y ya está, ¿no? De manera que es súper cómodo y también tiene un impacto muy importante sobre la adherencia, ¿no? Pero es que además Amazon, esto que probablemente Amazon vaya a dejarlo para el mercado de pacientes más complejos. Sabéis que Amazon ha abierto Amazon Farmacia en Estados Unidos no hace mucho, también va a empezar a operar en la India y muy probablemente empiece a operar en otros mercados, por ejemplo en Reino Unido, ¿no? Y esto depende, pues, en la práctica de un clic legal, ¿no? Que, en fin, puede cambiar o puede que no, pero es posible que cambie. Pero bueno, Amazon de momento no está introduciendo herramientas digitales muy complejas, pero sí pone a disposición de sus clientes un chat para que los pacientes puedan conversar con un farmacéutico si lo necesitan, siguiendo el mismo proceso de verificación de receta y de comprobación previa, ¿no? Para los pacientes. Es para el mercado de gran volumen de pacientes, del gran volumen de pacientes que usan unos pocos medicamentos y lo integra además en sus herramientas de gestión de datos, de manera que, conociéndonos también, en fin, pues le permite ofrecer productos, hacer ventas cruzadas, ¿no? Que es un poco a veces lo que intentamos en la farmacia, siempre por el beneficio del paciente, ¿no? Pues Amazon igual. Y además está intentando integrarlo, y ya lo está integrando con otros dispositivos móviles que utiliza Amazon, o incluso pulseritas. El otro día estuve leyendo, está integrando un dispositivo que se llama Halo, que es muy sencillo pero funciona bastante bien. Pero bueno, lo que os traigo aquí es una patente que tiene Amazon, de manera que todos conocéis
el altavoz este inteligente que hay en muchos domicilios, incluyendo la habitación de mi hija, porque no le autorizo a que lo saque de ahí. Sin embargo, estoy todo el día con el móvil está escuchando, o sea que, bueno, es un poco tontería, ¿no? Pero bueno, me resisto a que Amazon escuche mis conversaciones. En este caso, Amazon está escuchando permanentemente la conversación a través de este altavoz inteligente, de manera que cuando detecta que la persona que está en el domicilio sorbe o tose, lanza una oferta para mandar al domicilio del paciente un producto sin receta para tratar la tos, ¿no? Aquí en este texto, esta es de la patente que tiene Amazon. Por cierto, ¿te gustaría que te mandara un producto para la tos para que lo tengas en 1 hora en tu casa? Eso sería extraordinario, gracias por preguntar. No hay problema, te mandamos la confirmación de tu pedido, que te mejores. Tan sencillo como esto, y en 1 hora el paciente, en este caso, pues tiene un producto que puede ayudarle a mejorar su problema de salud, ¿no? Esto Amazon lo utiliza pues, como una herramienta súper eficaz de publicidad en el momento de la verdad en el que el paciente necesita un producto. Ahí está Amazon para ofrecérselo de manera súper rápida y súper cómoda, que es lo que buscan, yo creo, muchos pacientes, ¿no? Y además, para que veamos que está con mucha intención de ir hacia el mercado sanitario, hace 3 semanas Amazon y estas grandes compañías, Apple, todos estos que todos están para entrar en el campo de la salud, empiezan entrando en el mercado a través del bienestar, pues a través de estos relojes que miden un poco la actividad física, ¿no? un poco menos serio que la cuestión sanitaria. Y a través del gran volumen que le dan sus empleados. Sabéis que en Estados Unidos la provisión de salud no es pública, sino que es a través de los empleadores, y estas compañías tienen cientos de miles de empleados a su cargo y tienen que desarrollar sistemas sanitarios solo para ellos. ¿Por qué no ofrecerlo al resto de la población? Que es lo que ha hecho Amazon con este servicio de telemedicina, ¿no? Ya la está ofreciendo. Lo que desarrolló para sus empleados ya lo está ofreciendo a cualquier otra compañía, a cualquier otra empresa en Estados Unidos, y probablemente irá por el mercado de salud sin más, ¿no? Y bueno, me quedan 13 minutos, voy a intentar ir un poco rápido. En mi experiencia me he permitido hacer este posible ejemplo de cómo puede ser la sanidad del futuro, ¿no? Todas estas herramientas que he puesto aquí existen actualmente, todas, solo que de momento no están conectadas, ¿no? Imaginaos que esta chica se llama María, que es una abogada de éxito, es diabética y tiene un dispositivo, un parche que ya existe en el mercado, que por cierto no se vende, no se dispensa a través de farmacias porque la compañía ha decidido que no encaja en su estrategia. Y tenemos otros muchos dispositivos de esta marca, pero en este caso no nos es posible vender este producto porque lo vende directamente al cliente, ¿no? Y a través de los sistemas sanitarios. Llamada de alerta. Bueno, María se mide su glucemia a través de estos parches de manera continua, mañana, tarde y noche, todos los días de la semana, de manera que va subiendo los datos de manera automática a una aplicación que le ayuda a mejorar su diabetes y que usan otros cientos de miles de pacientes, ¿no? Cuando detecta problemas en la glucemia, manda una orden a la bomba que lleva incorporada María, de manera que funciona como un páncreas artificial, ¿no? Antes de que por genómica logremos tener páncreas naturales en todos los pacientes diabéticos que puedan necesitarlo, ¿no? Pero bueno, volviendo al ejemplo, en este caso María tiene un páncreas artificial y va ajustando la dosis de insulina según le va indicando la aplicación de gestión de diabetes, ¿no? de manera automática. En este caso, este dispositivo detecta un cambio en los niveles de glucemia de María, un cambio sutil que, gracias al gran volumen de datos que tiene de cientos de miles de pacientes, ha visto que puede ser compatible con una posible infección. Antes de que María se despierte, manda una orden a un retrete inteligente que tiene María en su casa. Esto también existe, de manera que cuando María se levanta, lo primero que hace naturalmente es encender su móvil, comprobar sus mensajes y su correo electrónico y va al aseo. Una vez que va al aseo y orina, el retrete le hace una colorimetría y una pHimetría de su orina, de manera que detecta también que hay algunos cambios respecto de la
de estos parámetros que podrían considerarse normales, detecta una variación y lanza una orden al altavoz inteligente que María tiene en su domicilio, de manera que le hace una entrevista, no sé si llamarla clínica, pero una entrevista de cribado para intentar encontrar si realmente María ha tenido algún síntoma. María, ¿has tenido fiebre recientemente? ¿Has tenido algún problema de escozor al orinar? ¿Has notado que tengas que ir más veces al baño? Y en función de las respuestas que le da María, el altavoz detecta que es posible que tenga una posible infección de orina y le dice a María, María, creemos que puedes tener un problema de salud respecto de tu orina y creemos que es importante que tengas que te vea un médico. María autoriza al altavoz a lanzar una teleconsulta con un médico que se conecta inmediatamente en remoto con María a través de un dispositivo, a través de una pantalla, y le hace ahora ya sí, probablemente podamos definirlo como una entrevista clínica, intentando valorar el posible problema que tiene María de salud. Una vez que termina esta entrevista, el médico cree que es posible que tenga una infección de orina y manda, con la autorización de María, un test de análisis de orina, ahora ya sí, autorizado por una agencia de medicamentos, autorizado para el diagnóstico, y puede recibirlo bien por dron o por un coche autónomo que ya están repartiendo pizzas en Estados Unidos sin humanos, ¿no? O a través de una empresa de mensajería normal que en media hora lo pone en el domicilio de María. María se hace el test e inmediatamente sube el resultado al médico, que ahora ya sí diagnostica una infección de orina en María y emite una prescripción electrónica, que en este caso no habilita a María a ir a buscar el medicamento a una farmacia, sino que lo que hace es que autoriza a la impresora que tiene María en su domicilio para que le imprima comprimidos de ciprofloxacino de 300 miligramos para que María lo tome cada 12 horas. ¿Y por qué 300 miligramos y no 250 miligramos? Porque la herramienta que tiene el médico de prescripción ha comprobado que María tiene un perfil genómico de acetiladora rápida del ciprofloxacino y que necesita, para obtener concentraciones séricas suficientes concentraciones en orina, del antibiótico, necesita subir 50 miligramos y no otra cantidad de dosis de medicamento, ¿no? De manera que le imprime exactamente la dosis que parece más eficaz en María, ¿no? Y si esto, que María, una vez que sin tener ni un solo síntoma, llega a su cita importantísima a las 10 de la mañana, teniendo ya la primera dosis de antibiótico en el organismo, si esto lo comparamos con los cuidados que actualmente recibiría María, que sería primero tener que esperar a tener algún síntoma para pedir cita con el médico, para que le den cita dentro de 4 días, y en su caso esperar estos 4 días, con lo cual la infección probablemente empeoraría, o bien tendría que acudir a urgencias y esperar pues unas 4 o 5 horas de cola, ¿no? Luego, con una prescripción, tendría que ir a una farmacia, esperando a que estuviera abierta, esperar que tuviera el medicamento y, si no lo tiene, esperar a que en la farmacia se lo manden, y volver a la farmacia a que se le dispense con todo el correcto trabajo que hacemos los farmacéuticos, ¿no? En este ejemplo, probablemente el antibiótico pues hubiera demorado no menos de 3-4 días, con María su estado de salud en peor condición, ¿no? Y esto es un poco también lo que os decía del cambio que hacen estas herramientas de inteligencia artificial del tratamiento hacia la prevención, ¿no? María ha tenido muy pocos síntomas todavía, ni siquiera sospechaba ella misma de que tenía una infección de orina, y ya tiene el antibiótico en sangre, ¿no? Y además, si lo queremos hacer un poquito más interesante, ya existen relojes en uso experimental, pero ya existen, que miden las concentraciones séricas de los medicamentos en sangre, de manera que si María se olvidara o tuviera algún problema con el antibiótico que le produjera algún efecto secundario, algún efecto adverso, y dejara de tomarlo, el médico o su proveedor de salud tendría información de que María está dejando de tomar el antibiótico y podría ponerse en contacto con ella para intentar resolver el problema que pueda tener María lo antes posible, ¿no? Y me gustaría que pensáramos todos en este ejemplo, que es inventado por mí, pero yo creo que nadie puede decirme ahora que sea imposible en el futuro, qué papel tendríamos los farmacéuticos, ¿no? Por eso creo que es muy importante que estemos en estos canales, ¿no? Que no nos quedemos fuera y que nos adaptemos. ¿Qué está sucediendo hoy? Pues bueno, yo creo que en el sector
nos falta completar el viaje que ha hecho la industria bancaria, los bancos, ¿no? Son actividades completamente distintas, por supuesto, pero soy lo suficientemente mayor para haber sufrido el dolor de ir semanalmente a tener que ir a mi banco, esperar a que estuviera abierto en un horario normalmente incomodísimo para mí, hacerme una cola nunca inferior a 20 minutos, hablar con alguien que no me conocía, con todo el mundo detrás escuchando lo que estaba diciendo y probablemente la información respecto de mis necesidades más complejas no fueran correctamente resueltas por parte de esta persona, ¿no? Hoy me relaciono continuamente con mi asesor financiero a través de mi móvil, nos intercambiamos mensajes con mucha normalidad y si necesito tomar alguna decisión importante, le pido una cita, me recibe puntual, nos tomamos un café, tenemos una conversación cuando él ya tiene con toda la información que tiene que valorar sobre mí, no solamente sobre lo que yo le he pedido adelantado por chat, sino toda mi información pues, de mi aversión al riesgo, mi capacidad financiera, todo esto ya lo tiene él delante o preparado para cuando nos entrevistamos, de manera que salgo con una decisión tomada o con muchísima información para tomar la mejor decisión, ¿no? Ya hay otras herramientas digitales que se están utilizando en otros países por parte de farmacias. Netcare es un sistema de teleconsulta con un médico que hay en farmacias suizas. Los pacientes en Suiza que tienen un sistema de provisión de sanidad privado en su mayoría a través de aseguradoras privadas, bonifican a los pacientes porque en vez de ir a urgencias vayan primero a una farmacia, de manera que el farmacéutico sigue un procedimiento estricto, escrito, para distintos problemas de salud, pues, por ejemplo, pues, infección de orina, va haciendo una revisión sistemática del procedimiento que se ha pactado por el farmacéutico y por su representación, de manera que al final pues, termina o con un consejo o la venta de un producto o la derivación al médico de primaria o urgencias o en este ejemplo tiene como novedad que puede establecer una consulta en remoto de manera que el médico, si lo cree conveniente, emite una prescripción que es dispensada en ese momento en la farmacia, ¿no? Y esto es tan eficiente que los sistemas sanitarios, las aseguradoras privadas, bonifican a los pacientes que en vez de ir a urgencias van a la farmacia y siguen este sistema, ¿no? Aspen Rx Health es, voy a ir un poquito rápido porque me he enrollado, perdonad, es el Uber de la farmacia, farmacéuticos en Estados Unidos, aparte de trabajar en una farmacia, pues en su tiempo libre se inscriben en esta plataforma que pone en contacto pacientes con farmacéuticos a través de dispositivos móviles, ¿no? Cuando un paciente tiene un problema de salud y quiere hablar a un farmacéutico, pues igual que cuando pedimos un Uber, el sistema, la herramienta ofrece distintos farmacéuticos, el paciente elige pues en función de la valoración que tenga en cuanto a estrellas, que también se hace así en esta herramienta, ¿no? De manera que los farmacéuticos, pues aparte de trabajar en su farmacia, pues se pueden sacar un dinero trabajando de esta manera tan flexible y en remoto y con herramientas además de salud digital. La pandemia en cuanto a la farmacia en todo el mundo pues ha sido un acelerador de la provisión de cuidados a distancia. Pues traigo algunos ejemplos de Reino Unido por la que las farmacias están prestando servicios que prestaban normalmente cara a cara en remoto, no solamente a través de videoconsulta, sino a través de una entrevista telefónica normal. Y en algunos casos estos servicios siguen estando retribuidos por parte de la administración, ¿no? Síntomas menores en Gales, deshabituación tabáquica, revisión de medicamentos al alta, servicio de contracepción, el servicio de nuevos medicamentos o revisión de uso de medicamentos, en fin, algunos servicios. También en Canadá, todos estos servicios que están en inglés, y perdonad, pero hay servicios bastante complejos que se están prestando a través de videoconsulta, pues por ejemplo servicios de prescripción, farmacéuticos que están autorizados en Canadá a prescribir, lo están haciendo en remoto o incluso servicios como comprobar la ingesta de un medicamento, pues por ejemplo pacientes en programas de tratamiento de tuberculosis, se comprueba por el farmacéutico en remoto que el paciente está tomando este medicamento, servicios de prescripción, en fin, servicios muy complejos que se están haciendo en remoto, ¿no? Y el reto es, yo creo, hacer estos servicios en remoto rentables, ¿no? Y os traigo este ejemplo de una noticia también muy reciente de un medio británico en el que un grupo de farmacias, allí sabéis que las farmacias están prácticamente liberalizadas, ha recibido un ingreso anual de 80.000 libras
a través de consultas virtuales para toda esta cantidad de servicios, que algunos son bastante complejos. En fin, invertí 2 minutos en hacer las cuentas y salía 7.400 euros por año y por farmacia en servicios virtuales, haciendo 4.000 citas virtuales para 13 farmacias en Londres, ¿no? Esto ya es un volumen interesante, yo creo. Y en España, pues bueno, en España os traigo algunos ejemplos. Sabéis que es el envío a domicilio de medicamentos por la pandemia, en muchos casos se están dispensando en remoto a través de compañeros, ¿no? Y de hecho, con una cierta tristeza he vivido en redes sociales una polémica por la que compañeros de hospital decían a farmacéuticos que iban a entregar los medicamentos a los pacientes en aquellas comunidades autónomas donde está habilitado a ello el farmacéutico comunitario, entrando en la cadena logística del medicamento, ¿no? Como algunos compañeros de hospital, y lo veía con mucha tristeza, le decían a los farmacéuticos comunitarios que no podían decir que estaban dispensando, sino que estaban entregando el medicamento al paciente porque ya lo habían dispensado ellos en remoto, ¿no? Aquí la farmacia Las Gemelas, que es una farmacia de la vocal de dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que es muy innovadora, ya está anunciando en Instagram, creo que es esta publicidad, de un servicio en remoto, ¿no? Yo he probado a hacer este servicio en la farmacia con 0 éxito, porque me costaba mucho integrarlo en mi trabajo, ¿no? Cuando el mostrador está lleno, había que atender alguna consulta en remoto y la verdad es que no estábamos dando buen servicio, y por esto es tan importante que estos servicios sean retribuidos para que nos permita invertir en ellos, ¿no? Y también hay aseguradoras privadas que están integrando herramientas muy complejas de salud digital, por ejemplo, Sanitas y Savia, que es una compañía de Mafre, ¿no? En este caso un chatbot al estilo del que os presentaba de Babylon, o herramientas de medición a través de dispositivos móviles, ¿no? Y en España, pues bueno, Nodo Pharma, liderado por el Consejo, que es una herramienta de muchísimo potencial, Luda Pharma, que es una herramienta que utilizo muchísimo en mi farmacia, la verdad es que mi equipo lo acogió con un cierto miedo, ¿no? Pero sabéis que encuentra los medicamentos que buscan los pacientes y, en fin, es súper cómodo a través de un clic, y no tengo más que ver la cara de los pacientes cuando, después de visitar 8 farmacias buscando el medicamento, le digo, no te preocupes, yo no lo tengo, pero te puedo decir qué farmacia lo tiene, ¿no? Y EFAME, a través de los servicios F+, tengo la suerte de participar con ellos en el desarrollo de esta herramienta, y está girando hacia la provisión de servicios digitales de salud, también junto con herramientas de marketing y venta y logística, que es muy importante también, pero creo que tenemos que entrar en esta parte, ¿no? La situación actual global de la profesión, este es un informe muy reciente de FIP relacionado con cómo estamos educando, formando a los farmacéuticos en herramientas de salud digital. Si queréis echar un vistacillo, os pongo aquí el código QR. Y en la práctica, por resumir, todavía en la profesión no estamos incorporando herramientas complejas, sino que estamos incorporando herramientas de salud digital, que son muy importantes, como por ejemplo receta electrónica, pero que en la práctica no terminan nada más que de facilitar procesos de negocio y mejoras operativas, ¿no? No estamos entrando con fuerza en esta parte de la salud digital. Bueno, y para terminar, saliéndome un pelín del tiempo que se me había asignado, y disculpas por ello a la organización, pues nada, si queréis echar un vistacillo a esta información de FIP, es una posición oficial de FIP sobre el uso de nuevas tecnologías en farmacia. FIP es una organización muy moderna y muy proactiva, y dice que tenemos que evaluar los servicios que estamos proporcionando a través de herramientas de salud digital que mejoran los servicios de farmacia para mejorar el acceso para los pacientes que eligen recibir la atención digitalmente, no presencialmente, digitalmente. Y bueno, agradeciendo vuestra atención y esperando que haya sido interesante, termino mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Y para terminar, damos paso al secretario del MICOF, Vicente Colomer, que será quien clausure el acto. Adelante, Vicente. Pues buenas tardes y cerrar el acto. Tras estas 2 interesantes charlas realizadas por Salvador Raga, con quien hemos conocido diversas curiosidades históricas de la farmacia. Hemos también escuchado a Jaime Acosta, con quien nos hemos adentrado en el futuro de la profesión farmacéutica.
Un futuro ligado al potencial que ofrece la tecnología para brindar un mejor servicio, siempre profesional, a nuestros pacientes. Tan solo me queda felicitar a los ponentes y anunciaros que esta charla la tendréis a partir de mañana en el canal de MICOF Televisión. También espero que os haya gustado el paseo virtual a través de nuestras sedes, aunque ha salido un poquito apixelado y averiado, pero que a partir de las 7 de la tarde lo tendréis en las redes sociales de MICOF, así como en nuestra web. Recordaros que el MICOF está aquí por y para vosotros, para cubrir vuestras necesidades y acompañaros en vuestro quehacer diario. Y por último, quiero agradeceros la asistencia a todas aquellas personas que al otro lado de la pantalla habéis querido seguir el acto y acompañarnos en la celebración de nuestros 580 años como Colegio Profesional de Farmacéuticos, que, como ha dicho Salvador Raga, es el más antiguo del mundo. Muchas gracias.